Mi padre fue hijo de uno de los señores más queridos por la gente del pueblo. Mi abuelo Antonio siempre fue un señor muy callado y observador. Era uno de los terratenientes más ricos del pueblo. Tenía muchas propiedades que rentaba por todo el centro. Más que nada eran locales comerciales. Era por eso que tenía fama de ser un hombre muy bueno. Dicen que cuando los renteros no tenían la renta completa, él se las perdonaba. También era dueño de una de las quintas más famosas a las faldas de Cristo Rey. Fue un hombre que generó mucho empleo y lo hacía desinteresadamente. Su lema era que, si se hacía el bien, bien le va a uno. Siempre ayudó a sus empleados y empujó a que construyeran lo suyo propio. Mucha de esta gente logró una posición económica alta y fue leal a él mientras vivió. Mucha otra lo traicionó y sacó provecho de la confianza que él les brindaba. Mi abuelo, junto con mi abuela, tuvieron 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Mi padre era el mayor, el brazo derecho de mi abuelo. El carácter de ambos se prestaba para que congeniaran sin mayor complicación. Mi padre fue el más parecido a mi abuelo físicamente. Eran hombres guapos y codiciados en el pueblo por las mujeres. Mi padre siempre fue obediente, no por nada mi abuelo lo quería mucho. Al contrario de su otro hijo, Jaime, el más pequeño, que fue un niño muy consentido por mi abuela y un tanto caprichoso. Mi tío Jaime caía bien a todos porque era muy amigable y carismático. Tenía mucha suerte en el amor, un verdadero don Juan, parrandero pero niño rico al fin de cuentas. Así que no se le escapaba ninguna niña bonita del pueblo. Mis tías siempre en casa con mi abuela, siempre cocinando y ayudándola en tareas del hogar. Nos contaba mamá que nunca la aceptaron porque ella venía de gente pobre según su cuñada. Era por eso por lo que no íbamos mucho a la casa de mis abuelos, papás de mi padre. En el pueblo, la calle Madero, la que topa de la parroquia a mi casa, tomó la fama de ser el área donde la gente rica tenía sus propiedades. Se ubica en el mero centro del pueblo. Teníamos todo cerca, acceso al jardín y a las ricas nieves de los portales y los mercados. La gente vivía bien en aquel entonces, donde todo era accesible en comparación de hoy. Comías con tan poco y la gente se hacía vivir. Podíamos ir y venir con mucha confianza donde se nos antojara. No se escuchaba de asaltos o robos. Los únicos personajes a quienes les temíamos era a un policía que murió, fue enterrado y que días después saliera de su tumba escapando de la muerte. Todos sabíamos quién era, porque eso sí, el pueblo era y es muy de lengua larga. Pues la gente contaba su historia y lo identificábamos como el Mano Negra. Entonces te puedes imaginar. En cuanto lo veíamos caminar por las calles, como jovencitas, le sacábamos a la vuelta. El otro personaje, pues, era Juana la loca. Era la típica mujer que anda por la calle hablando sola y maltratando a quien se le ponía por enfrente. Podemos decir que Silao era un lugar perfecto para vivir, pueblo tranquilo y también lleno de festividades donde tenía que ver mucho la intervención y la aprobación de la Iglesia. Cuando se les festejaba a nuestros santos, las calles se llenaban de puestos de comida, baile y música en el jardín. Era una época de abundancia y libertad, por lo menos eso fue lo que yo viví en aquel entonces. La casa de mis abuelos era una de las más grandes que aún existe. Está en la esquina de la calle Madero y Ayutla. Han de decir que presumo y hago hincapié de lo afortunada que fui al tenerlo todo cuando mis padres aún vivían. Pero esa es mi historia. Por el lado de la descendencia de mi madre, Miranda, era toda una revoltura de historias que ni yo misma comprendía. Su procedencia era extranjera. Su acta de nacimiento estipulaba que había nacido en Riverside, California. En cuanto a mi abuelo, el papá de mamá, se llamaba Derrick Munich y era austriaco. Había conocido a mi abuela en California en una reunión de los Rosacruz. ¿Qué es eso? No tengo mucho conocimiento porque, después que falleció mi abuelo, se dejó de mencionar el tema entre la familia. Básicamente yo entendía que mi abuelo era rezandero o sanador, porque curaba gente poniendo sus manos sobre su cuerpo. Lo quería mucho porque nos daba mucho dinero para gastar sin tener que pedirle. Nos consentía a todas las parejas y me encantaba que nos leyera la mano y nos dijera que siempre nos iría bien en la vida. Total, casi no veíamos a mi abuelo ni a mi abuela por parte de mamá,
porque vivían la mayor parte del tiempo en San Miguel de Allende por causa de trabajo. Cuando venían, llegaban por un par de días a una casa que ellos habían comprado en el pueblo. Mi papá tenía sus reservas con mi abuelo, su suegro. Mi padre venía de una familia muy religiosa, aunque él no lo era, pero no le agradaba tanto que su suegro nos platicara de ocultismo y mucho menos que nos sanara cuando nos curaba con la imposición de manos. Decía que esas cosas no existían. Yo no podía no hacerle caso a mi abuelo. Yo sí creía todo lo que me decía, porque yo experimentaba cosas inexplicables, así que siempre le escuchaba con mucha atención. Mi relación con mi abuela era muy especial. Se convirtió en mi paño de lágrimas y con ella podía compartir cualquier cosa sin miedo a nada. Mi abuelo terminó por pedir su cambio al pueblo, creo que era militar. Yo feliz porque asistía con mi abuela en una tienda de abarrotes que él le puso en la casa. Pasaron algunos años y por un largo tiempo no tuve que lidiar con ningún fantasma, hasta ese día. Mi hermana mayor había salido de la primaria y se hizo el guateque en casa. Había mesas a todo lo largo del pasillo. Familia y unas cuantas amistades de mi hermana degustaban de un rico mole hecho en metate que la nana había preparado. Por la noche de ese día recuerdo de haber jugado a las escondidas abajo en los tejados. La luz de la luna alumbraba el juego. Mi abuelo Derrick decía que en cada luna llena dejan libres a los espíritus, días en que debía ponerme mi escapulario. Ya me había acostumbrado a ni siquiera pensar en nada de eso. Ya casi no experimentaba nada, y creo que era porque estaba creciendo y porque ya no les temía como antes. Pues resulta que todos los invitados se retiraron y mis hermanas con ellos. Se habían ido a la cama muy cansados, mientras yo aún tenía energías de andar brincando la cuerda. Me acuerdo de que me había estrenado un overall estampado y me habían hecho trenzas. Tenía el cabello largo y cada que brincaba las trenzas se me atoraban en la reata y moría de risa. Es lo último que recuerdo. Mamá me reclamaba mucho por mis lapsus de memoria. Decía que cómo no podía recordar nada en esos episodios como este. Platica mi abuelo que fueron alcanzados por la sirvienta, ya cuando iban rumbo a su casa. La sirvienta les cuestionó que si yo no iba con ellos, porque no me encontraban en la casa. De inmediato mi abuelo se regresó con la sirvienta, dejando atrás a mi abuela, al tener una corazonada de que algo andaba mal. No tardaron en encontrarme inconsciente, tirada detrás de la fosa. Dicen que fue mi abuelo el que me cargó hasta un sillón de cuero que estaba en el pasillo. Pidió que le llevasen una sábana blanca mientras él jalaba una silla que encerró en sal de grano. Ingresó al círculo sentándose y cubriéndose completamente con la sábana. Harto de que no me dejaban en paz, invocó al ente. Pidió que registraran el evento. Con pluma y papel, mi madre, temblando de miedo, anotaba todo lo que mi abuelo decía. Inició diciendo: «Quiero hablar con el que molesta a mi nieta». Pasaron unos segundos cuando dijo: «¿Cómo te llamas y qué es lo que buscas?». A lo que, con un brusco movimiento de la silla, se inclinó hacia atrás sosteniéndose solo en una pata. Mi padre estaba presente y no podía creer lo que estaba presenciando. Los dos, mi padre y mi madre, quedaron petrificados de miedo. Aterrados, quisieron correr por un momento cuando la voz de mi abuelo había engrosado. «Me llamo José María, y quiero a todos fuera de mi casa o ella será mía». Aterrados, todos corrieron hacia la puerta. Los perros de los vecinos aullaban y los pájaros revoloteaban en sus jaulas. Más de una puerta se azotó y los focos se reventaron. Los vidrios de la ventana del comedor volaron en añicos. Era la escena de esas películas de terror americanas. Gritos y llantos se escuchaban, pero no se sabía de dónde provenían. Fue un llorar de la gente que se encontraba allí. Todos estaban preocupados por la seguridad de mi abuelo, aunque la mayoría ya estaba pisando la calle, y tras la puerta de la entrada, entre tanto caos, no sé quién fue a por la vecina, la que vivía al final de la misma calle. La señora Aurora entró por esa puerta aventando con prisa a los que estaban allí. Ella también llevaba amistad con mi abuelito. Se acercó a él, le gritó a mi madre que le ayudara. Mi madre, atónita, retrocedió, pero la señora, al ver el temor de mi madre, fue y la tomó de la mano. La forzó para que le ayudase.
Todos decían que la señora Aurora era una bruja. Tenía la tiendita de la esquina para disimular, porque en sí ella vivía de sus limpias y de los trabajos blancos que hacía. Bruja o no, ella fue la única valiente en afrontar esta situación. Colocó el rosario en su cuello y empapó la nuca de mi madre con bálsamo, haciéndose la señal de la cruz. El cambio de mi madre fue radical. Creo que en vez de valentía se llenó de coraje. Ya estaba cansada de ser víctima y presa del miedo. Quiero pensar que ya vio la realidad en ese mismo momento y empezó a defender su casa y, con mayor razón, a su propio padre. La sesión se extendió entre rezos y gritos. Relataré lo que fue revelado por el espíritu que poseía el cuerpo de mi abuelo, hechos que luego se confirmaron con la gente anciana del pueblo. Lo que se creía leyenda, en realidad pasó. José María era un abigeo que compraba toros de lidia a ganaderos del norte de la República. De hecho, en los muros aún estaban unos metales con argollas donde mi padre decía que eran los que sostenían los barrotes de los corrales que encerraban a los bueyes. José María era el proveedor principal del pueblo y de sus alrededores. Era un hombre que vivía con su madre. Nunca se casó porque su padre, que viajaba mucho, lo obligó a que siempre estuviera a cargo de ella. La madre era una persona que toda su vida estuvo postrada en una silla de ruedas. De niña le había dado la polio y quedó paralítica. Ambos padres eran de esas familias acomodadas de antes, que llevaban como costumbre casar a los hijos con buenos partidos, pero, aunque tenía que ser así, a José María le impusieron el compromiso de cuidar a su madre. A Chema, así también le decían, se le fue la vida de paso y se transformó en un hombre avaro y amargado. Su padre murió primero en un accidente de carretera y a los pocos años su madre. Vivió años de soledad y amargura. Solo trabajaba con él un hombre que creció a la par de él. Llegó muy joven a la casa. Era el hijo de un peón de su papá. Era el criado de la casa. Un hombre muy extraño al igual que José María. La gente decía que hasta se le veía hablando solo por la calle. Si no era por el criado, Chema no tenía a nadie, ninguna relación ni con familia, y no se le conocía ninguna amistad del pueblo. Desde joven era una persona muy aislada. Sin embargo, nunca llevó una buena relación con su ayudante, porque siempre le tuvo celos. El papá muchas veces le dio un mejor trato a este muchacho que a él, aunque él fuera su hijo. Por lo mismo creció con muchos traumas y terminó por convertirse en un monstruo. Se decía entre la gente que tenía varias denuncias de mujeres. Golpeadas y aterradas se atrevían a denunciarlo. Varias veces fue la policía a arrestarlo, pero no podían entrar en la casa, aparte de que este era un hombre muy rico. Decían que daba dinero a la autoridad a cambio de salirse con la suya. Solo abría la puerta cuando le permitía el acceso a las camionetas que traían los toros. Si no era para eso, la casa parecía estar sola. Lo extraño de todo esto era que solo salía de noche. Se hizo su propia reputación, que la gente empezaba a hablar y terminaron por temerle. Con el tiempo se descubrió que en la comisaría del pueblo habían llegado reportes del norte de la República de aquellos familiares de los hombres que venían a entregar el ganado. Los reportaban como desaparecidos. Nadie se iba a imaginar que los cuerpos de estos peones estaban bajo tierra y entre los muros de la casa donde crecí. La gente que le vendía nunca sospechó de él, porque su criado se encargaba de llevar los camiones lejos del pueblo y dejaba evidencia de una escena falsa. Así que, cuando los vendedores ponían la denuncia con las autoridades, éstas siempre encontraban los camiones abandonados, a lo que siempre se les atribuyó como asaltos. Era un hombre muy inteligente y obsesivo, que terminó por volverse loco. A causa de sus monstruos internos, terminó por quitarse la vida, atándose a la casa y a repetir su suicidio por las eternidades. Resultó que había un familiar de Chema que venía de lejos a reclamar la herencia. Después de enterrarlo y de haber recorrido todo Silao, haciéndose cargo de todos los trámites, inmediatamente se dio cuenta que él nunca podría vivir en tan pequeño pueblo, así que terminó por rematar la casa. De esta manera pasó de dueño a dueño hasta que llegó a manos de mi padre. Joven y con ganas de formar una familia, la compró sin saber a lo que nos íbamos a afrontar. Después de esta revelación, todo en la casa se transformó para bien.
Las cosas se hablaban con toda franqueza. Desde entonces, el desfiladero de los sacerdotes se mantuvo por mucho tiempo, por no decir años. Creo que la gente sabía que algo sucedía, pero era más el respeto que le tenían a mi padre, que nadie mencionaba ni preguntaba nada. Te preguntarás del por qué mi padre no quiso vender la casa. Creo que por la sencilla razón de tener todo cerca. El espacio era suficiente y estaba a pocos metros de la casa de sus padres. Aparte el hecho de haberse enterado sobre el historial de la casa, se autorreclamó como único dueño, dejando de importarle un cacahuate el pasado. Se remetía a decir que no todo lo que contaba la gente se debería creer. Así pasó el tiempo, y crecimos sabiendo que defenderíamos nuestro hogar ante todo. Las nuevas lámparas que mi padre mandó colocar ayudaban mucho y el miedo era menos. Nos compraron perros pastor alemán y por lo menos el verlos ir de allí a allá nos tranquilizaba.